Hay un número específico que separa a quienes juegan el juego de la supervivencia financiera de quienes comienzan a jugar el juego de la libertad financiera. No es $1.000.000, no son 100,000, son 50,000. Y la razón por la que esta cifra es importante tiene mucho que ver con uno de los inversores más extraordinarios que el mundo haya visto jamás. Stanley Druckenmiller empezó su carrera prácticamente sin nada. $30,000 para ser exactos. 4 décadas después, su riqueza personal superó los $12,000 millones. Durante 30 años consecutivos de gestión de capital, Druckenmiller nunca tuvo un solo año con rendimiento negativo. Ni uno. Dejemos que eso se asimile por un momento. 3 décadas completas. 0 años negativos. Mientras los mercados se desplomaban a su alrededor, en 1987, 2008, seguía terminando cada año con más dinero del que tenía al principio. Pero hay algo que Druckenmiller entendió desde el principio y que a la mayoría de las personas les lleva décadas descubrir. Sabía que los primeros $50,000 eran los más importantes, no los más fáciles, los más importantes. Porque 50,000 no es solo un número redondo elegido arbitrariamente, es un umbral matemático probado, un punto de inflexión psicológico documentado. Una masa crítica financiera que abre puertas que antes simplemente no existían. Cuando tienes $500 ahorrados, eres completamente vulnerable. Una emergencia médica destruye todo en segundos. Cuando tienes 5,000, eres un poco menos vulnerable, pero sigues siendo extremadamente frágil. $10,000 empiezan a darte un verdadero respiro. 20,000 crean un pequeño colchón que te permite dormir mejor por la noche. ¿Pero 50,000? 50,000 cambia completa y fundamentalmente las reglas del juego que estás jugando. Y los datos de múltiples instituciones lo demuestran de manera absolutamente irrefutable. Antes de sumergirme en los números exactos que demuestran por qué 50,000 es el umbral crítico, necesito saber algo sobre usted. ¿Eres parte del grupo de personas que toman decisiones financieras basadas en matemáticas verificables o en sentimientos y opiniones que cambian con el viento? Si elige matemáticas, datos y evidencia, debe suscribirse a este canal de inmediato. Absolutamente todo lo que comparto aquí está respaldado por instituciones como la Reserva Federal, la Oficina Nacional de Investigación Económica, el Journal of Finance y estudios revisados por pares. Presione registrarse ahora mismo. Durante las próximas semanas querrás estar aquí porque voy a revelar principios matemáticos y psicológicos que menos del 5% de la población comprende completamente. Entonces, ¿por qué específicamente $50,000? La respuesta proviene de múltiples direcciones diferentes y todas convergen matemáticamente en el mismo punto exacto. Primera dirección: matemáticas puras del interés compuesto y cómo funciona en diferentes niveles de capital. Segunda dirección: psicología del comportamiento documentada en estudios longitudinales de décadas de duración. Tercera dirección: análisis cuantitativo de carteras de inversores reales a lo largo de 40 años de datos. Cuarta dirección: los principios muy específicos que Druckenmiller ha aplicado meticulosamente desde el comienzo de su carrera. Comience con las matemáticas más básicas y fundamentales. Si ahorra $100 al mes durante 10 años sin ningún retorno de la inversión, al final tendrá $12,000. Aritmética sencilla. Si obtiene un rendimiento anual compuesto del 8% sobre esos $100 al mes, tendrá aproximadamente $18,400 al final de 10 años. La diferencia es de $6,400. Significativo sin duda, pero no necesariamente transformador. Ahora, observe lo que sucede cuando ya tiene $50,000 acumulados como base y continúa ahorrando esos mismos $100 al mes durante los próximos 10 años
con un rendimiento anual compuesto del 8%. El resultado final no es 50,000, sino 18,400. El resultado es 136,200. ¿A qué se debe esta enorme diferencia? Porque ahora tus 50,000 iniciales están trabajando para ti las 24 horas del día. Mientras duermes, mientras comes, mientras trabajas en tu trabajo, mientras pasas tiempo con la familia, esos 50,000 están generando un retorno constante que suma matemáticamente a lo que agregas mensualmente. Una investigación exhaustiva publicada por Vanguard Research en 2021 analizó más de 3 millones de cuentas de inversión individuales durante 15 años completos. Descubrieron algo absolutamente fascinante que cambió la comprensión del comportamiento de los inversores. Los inversores que cruzaron la marca específica de $50,000 en activos invertidos tenían un 73% más de probabilidades de continuar invirtiendo de manera constante durante los siguientes 5 años, en comparación con los inversores que tenían entre $10 y $20,000. Y aquí está la parte crucial. No fue simplemente correlación estadística. Se documentó y verificó la causalidad. Específicamente, alcanzar los 50,000 creó un impulso psicológico mensurable que impulsó una disciplina financiera más consistente. El Journal of Consumer Research publicó un estudio complementario en 2019 que muestra que las personas con reservas financieras de $50,000 o más tomaron decisiones financieras fundamentalmente diferentes. No solo decisiones ligeramente mejores, decisiones de categoría completamente diferentes. Mientras que las personas con menos de 10,000 ahorros pensaban principalmente en términos de supervivencia mensual y pago de facturas, las personas con más de 50,000 comenzaron a pensar naturalmente en términos de décadas y generaciones. Este cambio fundamental en el horizonte temporal alteró por completo el cálculo interno de riesgo versus recompensa que regía cada decisión. Druckenmiller entendió esto intuitivamente mucho antes de que la ciencia del comportamiento lo confirmara. En entrevistas concedidas décadas después de que comenzara su carrera, explicó repetidamente que en esos primeros años críticos, su enfoque singular y obsesivo estaba en construir lo que él específicamente llamó capital permanente. No capital que eventualmente podría gastar en lujos. No hay capital para emergencias. Capital que nunca jamás sería tocado. Capital que se convertiría en una máquina autosostenible para generar más capital a perpetuidad. No estaba ahorrando dinero para comprar un coche mejor, una casa más grande o unas vacaciones más lujosas. Estaba construyendo meticulosamente el arsenal de batalla del juego durante décadas. Haz el siguiente experimento mental detallado conmigo. Tienes 2 escenarios hipotéticos pero completamente realistas. Escenario A. Usted gana $70,000 brutos al año. Paga aproximadamente 12,000 en impuestos. Le quedan 58,000 netos. Gasta 53,000 anualmente en vivienda, comida, transporte y gastos generales de manutención. Logra ahorrar $5,000 al año. Escenario B. Usted gana $50,000 brutos al año. Paga aproximadamente 8,000 en impuestos. Le quedan $42,000 netos. Vive extremadamente frugalmente y gasta solo $32,000 al año. Logra ahorrar $10,000 al año. ¿Qué escenario te lleva primero a los primeros 50,000 acumulados? Haz los cálculos. En el escenario A, en el que se ahorran 5,000 anualmente, se necesitan exactamente 10 años para llegar a 50,000. El escenario B, en el que se ahorran $10,000 al año, solo lleva 5 años. La diferencia fundamental no es el ingreso absoluto. La diferencia es la intensidad del sacrificio y la disciplina en los años críticos de formación. Escribe tu ciudad en los comentarios ahora.
Realmente quiero identificar dónde están las personas que entienden profundamente que los primeros 50,000 requieren una intensidad completamente diferente a la de los siguientes 50. Miami, Nueva York, Los Ángeles, Houston, Chicago, Phoenix, Filadelfia, San Antonio, Dallas, San Diego, San José, Austin, Jacksonville, Fort Worth, Columbus, Charlotte, San Francisco, Indianápolis, Seattle, Denver, Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago, Lima, Montevideo, Caracas, San José, Costa Rica, Panamá, Quito, Asunción, La Paz, Tegucigalpa, Managua, Sao Paulo, Río de Janeiro. ¿Dónde estás viendo esto ahora mismo? Realmente curioso acerca de la distribución geográfica completa de quienes valoran la construcción científica y metódica de la riqueza real. Ahora viene la parte que la mayoría de la gente no se da cuenta o no entiende. Los primeros 50,000 no son importantes solo por lo que hacen matemáticamente con el interés compuesto. Son fundamentales por lo que hacen psicológicamente dentro de su cerebro y comportamiento. Investigadores de la Universidad de California, Berkeley, publicaron un estudio innovador en 2018 en el Journal of Behavioral Finance que muestra que alcanzar hitos financieros específicos libera dopamina mensurable en el cerebro mediante resonancia magnética funcional. Pero el patrón no fue lineal como se esperaba. Saltar de 0 a 10,000 liberó una cantidad significativa de dopamina. Saltar de 10,000 a 20,000 liberaba proporcionalmente menos dopamina. ¿Por qué este patrón contradictorio? Porque el cerebro humano no responde a valores monetarios absolutos, responde a hitos psicológicos y simbólicos. 50,000 es un hito psicológico extraordinariamente poderoso por múltiples razones convergentes. En primer lugar, 50,000 es aproximadamente el ingreso de un año completo para un estadounidense de clase media, según datos de la Oficina del Censo. Tener literalmente ahorrados y protegidos los ingresos de un año entero crea una profunda sensación de seguridad existencial, que altera fundamentalmente la asunción de riesgos a nivel neurológico. En segundo lugar, 50,000 son suficientes para generar ingresos pasivos mensurables y significativos. Con un rendimiento anual promedio del 8%, 50,000 generan $4,000 al año o $333 al mes, sin que usted haga nada en absoluto. Además de esperar. No paga el alquiler completo, pero definitivamente paga las facturas de electricidad, internet de alta velocidad y alimentos básicos y nutritivos. Es el comienzo real y tangible del desacoplamiento fundamental entre el tiempo activo trabajado y el dinero recibido. En tercer lugar, y quizás lo más importante desde el punto de vista estratégico, 50,000 son suficientes para comenzar a acceder a oportunidades de inversión específicas que simplemente no estaban disponibles o no eran accesibles antes de este umbral. Muchos fondos de inversión privados de calidad institucional tienen un mínimo estricto de $50,000. Los asesores financieros certificados y experimentados a menudo solo trabajan con clientes que tienen al menos 50,000 activos invertibles, porque por debajo de eso, las tasas porcentuales no justifican económicamente el tiempo dedicado. Literalmente, ingresa a una categoría de inversionista completamente diferente a los ojos de la industria financiera. Druckenmiller aprovechó exactamente este fenómeno de transición de categorías de forma meticulosa. Cuando tenía poco capital en los primeros años, invertía de manera extremadamente agresiva, porque matemáticamente necesitaba multiplicar el capital rápidamente para alcanzar una masa crítica. Una vez que cruzó un umbral específico de capital permanente establecido, comenzó a agregar sistemáticamente capas progresivas de sofisticación. Opciones financieras, contratos de futuros, posiciones macro globales, basadas en movimientos de divisas y tipos de interés. Herramientas complejas que literalmente requerían un capital mínimo sustancial para tener algún sentido económico.
Los primeros 50,000 abren puertas específicas. Los 50 siguientes amplían pasillos enteros. Los 50 siguientes construyen las bases de los imperios. Pero hay un lado oscuro de esta realidad que es necesario contar con una honestidad brutal y transparente. Llegar a los primeros 50,000 es extraordinariamente difícil para la abrumadora mayoría de la gente en Estados Unidos y el mundo. Los datos más recientes de la Reserva Federal de la Encuesta de Finanzas del Consumidor de 2023 muestran que el 56% de los hogares estadounidenses tienen menos de $5,000 en activos líquidos totales. 56%. Más de la mitad de todas las familias. Y de ese 56%, aproximadamente el 32% tienen literalmente $0 ahorrados o un patrimonio neto negativo debido a la deuda. ¿Por qué es tan extraordinariamente difícil? Primera razón fundamental: una inflación persistente que erosiona el poder adquisitivo. Segunda razón: una enorme deuda de tarjetas de crédito con un interés compuesto del 15 al 25%, trabaja activamente en su contra. Tercera razón: intensa presión social y cultural para gastar y exhibir estatus. Cuarta razón: falta absoluta de educación financiera básica en las escuelas públicas estadounidenses. Quinta razón: emergencias médicas, de automóviles y de vivienda completamente impredecibles que destruyen instantáneamente cualquier ahorro que se vaya acumulando lentamente. La combinación perversa de estas 5 fuerzas crea lo que los economistas conductuales técnicamente llaman la trampa de la liquidez personal. Estás completamente atrapado en un ciclo de ganar lo suficiente para sobrevivir mes a mes, sin lograr nunca acumular lo suficiente para trascender a una categoría superior. Si lo que he revelado hasta ahora tiene un profundo sentido matemático y lógico para usted, quiero que haga algo específico. Piense en una persona que conoce personalmente y que realmente está tratando de generar riqueza, pero que aún no comprende estos principios fundamentales de masa crítica e hitos psicológicos. Comparte este vídeo completo con esa persona específica. Honestamente, podría ser el regalo más valioso y transformador que le hagas durante todo el año. El conocimiento financiero verificable, multiplicado entre las personas, es poder financiero real multiplicado. Cada persona a la que llegas y educas multiplica geométricamente el impacto de este conocimiento en el mundo. Entonces, ¿cómo escaparon exactamente Druckenmiller y otros inversores que construyeron fortunas extraordinarias de esta trampa aparentemente inevitable? Volviendo a sus primeros principios fundamentales documentados. Druckenmiller tenía una regla absoluta e inviolable en sus críticos años de formación. El 20% de absolutamente cualquier dólar que llegara a su vida nunca podría ser tocado bajo ninguna circunstancia. Y aquí está la parte crucial: ni el 20% después de pagar todas las facturas y gastos. 20% antes de cualquier otra asignación. ¿Recibes un sueldo de $1,000? 200 van inmediata y automáticamente a una cuenta separada que nunca se toca. Eso deja 800 para absolutamente todos los demás gastos de manutención. ¿Te parece esto matemáticamente imposible? Para la inmensa mayoría de la gente, al principio, esto parece completamente imposible. Pero la imposibilidad percibida es a menudo una función primaria de las prioridades y opciones, no matemáticas objetivas. Un estudio exhaustivo de la Universidad de Stanford, publicado en 2022 en la prestigiosa American Economic Review, analizó patrones de gasto detallados de 10,000 personas geográficamente diversas durante 10 años completos. Descubrieron un patrón impactante. Las personas en el quintil de ingresos absolutos más bajo gastaron aproximadamente el 12% del ingreso total en categorías como entretenimiento, ropa no esencial y salir a comer.
Las personas en el quintil de tasa de ahorro más alta, completamente independientes del ingreso absoluto, gastaron consistentemente menos del 3% exactamente en esas mismas categorías. La diferencia fundamental no era que los ricos pudieran naturalmente ahorrar más dinero. La causalidad fue completamente invertida. Las personas que desarrollaron la disciplina de ahorrar más sistemáticamente, eventualmente se hicieron ricas. Causa y efecto estaban literalmente al revés en la mente de la mayoría de la gente. No empiezas a ahorrar dinero después de hacerte rico. Te vuelves rico precisamente porque empezaste a ahorrar sistemáticamente antes de tener riqueza aparente. Entonces, si hoy literalmente partimos del cero absoluto, ¿cuál es matemáticamente la forma más rápida y eficiente de llegar a 50,000? Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, combinados con un extenso análisis cuantitativo de Morningstar, sugieren una estrategia rigurosa de 3 fases. Fase 1. Agresión extrema y sacrificio intenso en los primeros 12 a 18 meses. Objetivo claro y concreto: acumular $10,000 lo más rápido humanamente posible. ¿Cómo exactamente? Reducción implacable de gastos al mínimo absolutamente existencial. Segundo empleo o trabajo autónomo por las noches y fines de semana. Venta organizada de cualquier activo complementario que posea. Eliminación completa y total de todas las deudas de tarjetas de crédito que cobren intereses superiores al 15% anual. ¿Por qué específicamente 10,000 primero como punto de partida? Porque $10,000 son matemáticamente suficientes para que usted nunca más tenga que endeudarse costosamente con sus tarjetas de crédito por una emergencia inesperada. ¿El coche se avería y necesita 3,000 reparaciones? 10,000 lo cubren cómodamente. ¿Gastos médicos inesperados de 5,000 no cubiertos por el seguro? 10,000 sobres. Dejas de gastar dinero precioso por completo al castigar los intereses de las tarjetas de crédito. Y finalmente, comienzas a ganar intereses compuestos a tu favor. Fase 2. Construcción consistente y disciplinada de 10,000 a $30,000. Meta específica: sumar al menos $500 mensuales de manera absolutamente consistente durante 40 meses consecutivos. ¿Cómo mantener esta consistencia? El sagrado 20% de Druckenmiller se aplicaba religiosamente. Cada aumento de sueldo que recibe, cada bonificación anual, cada reembolso de impuestos sobre la renta, cada regalo en efectivo de cumpleaños o vacaciones, va directa e inmediatamente a una cuenta de inversión separada. Durante esta fase crítica, no aumenta absolutamente ningún nivel de vida. El nivel de vida permanece completamente congelado hasta que supera definitivamente los 30,000 habitantes. Fase 3. Aceleración matemática de 30,000 a 50,000. Aquí sucede algo absolutamente mágico y matemáticamente inevitable. Ya tienes unos sólidos $30,000 generando rendimientos compuestos. Si esos 30,000 te generan constantemente un 8% anual, automáticamente ganarás $2,400 al año solo por intereses y crecimiento sin hacer nada en absoluto. Agregue sus disciplinados $500 al mes para un total de $6,000 al año de contribuciones activas. Un total combinado de $8,400 agregados a la cartera por año a través de 2 fuentes. Solo se necesitan 2 años y 4 meses para pasar de 30,000 a 50,000. Mucho menos tiempo del que llevó pasar de 0 a 10,000. Pero Druckenmiller, obviamente, no se limitó a los $50,000. Y esta es la parte absolutamente crucial que cierra el círculo narrativo. Los primeros 50,000 son los más brutalmente difíciles, porque literalmente lo haces todo tú mismo con trabajo activo. Cada dólar que acumulas proviene exclusiva y directamente de tu trabajo activo personal. Pero después de cruzar decididamente los 50,000,
obtienes un poderoso socio silencioso. El interés compuesto comienza a contribuir de manera materialmente significativa. No reemplazan completamente su contribución activa, pero la complementan poderosa y significativamente. Tenga en cuenta estos números exactos y específicos calculados. La persona A tiene $50,000 invertidos, con un rendimiento anual del 8% y agrega 0 mensualmente. Después de 10 años completos, tiene aproximadamente 108,000. La persona B no ha invertido inicialmente y agrega $300 mensuales de manera constante al 8%. Después de 10 años, tiene aproximadamente 55,000. PAG. Esta persona C tiene 50,000 invertidos al 8% y suma 300 mensualmente. Después de 10 años, tiene aproximadamente 163,000. La persona C termina con casi el triple de la cantidad de la persona B. No porque haya aportado 3 veces más dinero activo, sino porque el interés compuesto trabajando incansablemente sobre una base sólida de 50,000 creó un efecto multiplicador geométrico. Haga clic en me gusta en este video. Ahora si está de acuerdo en que las decisiones financieras genuinamente importantes deben basarse fundamentalmente en datos históricos verificables, de décadas de antigüedad y matemáticas comprobadas, no en corazonadas emocionales o sentimientos momentáneos del mercado. Su simple me gusta valida algorítmicamente que existe una demanda real de contenido respaldado por evidencia sólida, en lugar de entretenimiento vacío o promesas imposibles. Precisamente así entiende el algoritmo de YouTube que un análisis serio y riguroso tiene una audiencia real. Presiónelo ahora mismo. Este efecto multiplicador geométrico es exactamente lo que Druckenmiller aprovechó de forma absolutamente despiadada y metódica. Un análisis académico detallado de la cartera histórica de Druckenmiller entre 1986 y 2011, publicado por investigadores de la prestigiosa Wharton School of Business, reveló un patrón consistente y fascinante. Nunca arriesgó capital base permanente bajo ninguna circunstancia. Los primeros $50 millones de su fondo fueron tratados como absolutamente sagrados, completamente inviolable. Solo los rendimientos y beneficios por encima de este nivel base se utilizaron estratégicamente para apuestas más agresivas y posiciones más grandes. Protegió religiosamente el motor fundamental que generaba todo lo demás. Y aquí está la profunda revelación que realmente lo cambia todo. La razón fundamental por la que Druckenmiller logró rendimientos promedio extraordinarios de aproximadamente el 30% anual durante décadas no fue porque siempre hiciera bien cada movimiento. Fue porque, cuando acertó en una tesis de inversión, maximizó la posición de manera espectacular. Y cuando cometía un error y los datos contradecían su tesis original, reducía las pérdidas inmediatamente y sin piedad. Pero esta estrategia en particular solo funciona matemáticamente cuando tienes suficiente capital permanente para absorber por completo el error inevitable, sin ser eliminado permanentemente del juego. Piense detenidamente de esta manera específica. Tienes $1,000 invertidos y pierdes el 20% en el movimiento del mercado. Quedan $800. Para volver matemáticamente a 1,000, es necesario ganar el 25% de los 800 restantes. Ahora tienes $50,000 invertidos y pierdes ese mismo 20%. Eso deja 40,000. Para volver a 50,000, todavía necesitas ganar exactamente el 25%. Matemáticamente idéntico en porcentaje. Pero, ¿psicológicamente? Completamente diferente en cada dimensión. Con $1,000 en total, perder 200 podría literalmente obligarlo a salir completamente del mercado para cubrir facturas urgentes. Con 50,000, perder 10,000 duele mucho, pero te mantienes sólido en el juego con un capital sustancial. Permanecer en el juego durante la volatilidad
lo es literalmente todo. Warren Buffett, que trabajó estrecha y colaborativamente con Druckenmiller en varias transacciones históricas, lo expresó de manera más elegante. Regla número 1 de la inversión: nunca perder dinero. Regla número 2: nunca olvides la regla número 1. Pero, ¿qué significa esto realmente en la práctica real? Específicamente significa nunca perder tanto dinero como para verse obligado a salir del mercado de forma permanente. $50,000 son matemáticamente suficientes para absorber caídas brutales del mercado del 20, 30 o incluso 40% y aún tener un capital absolutamente relevante y sustancial trabajando activamente cuando el mercado inevitablemente se recupere. Y el mercado siempre se recupera eventualmente. Siempre. No hay excepción en la historia. Los datos completos del S&P 500 desde 1927, casi 100 años de datos verificables, muestran inequívocamente que absolutamente cada periodo histórico de caída del 30% o más se ha recuperado completamente en promedio en aproximadamente 4 años. Algunas recuperaciones históricas solo han requerido un año rápido. El mayor y más lento tardó 9 largos años tras el crack de 1929. Pero todos ellos, sin excepción alguna, se recuperaron por completo y superaron los niveles anteriores. Todo. 100%. Volvamos al número específico, 50,000. ¿Por qué no 45,000? ¿Por qué no 60,000? ¿Hay algo genuinamente específico en 50 que tenga significado matemático más allá de ser simplemente un número redondo conveniente? Respuesta honesta: sí y no simultáneamente. No es mágico en el sentido de que no te despiertas siendo millonario el día exacto en que alcanzas los 50,000. Pero una extensa investigación en psicología conductual, especialmente el trabajo revolucionario de Daniel Kahneman, ha ayudado el premio Nobel Amos Tversky sobre heurística y sesgos cognitivos, demuestra inequívocamente que los humanos funcionan fundamentalmente con marcos mentales. Los números redondos importan desproporcionadamente en el cerebro humano. Alcanzar tu primer millón es un hito psicológico. Llegar a los primeros 100,000 es un hito. 50,000 es un hito poderoso. Y los hitos psicológicos son muy importantes porque el cerebro humano simplemente no procesa números absolutos de manera eficiente. Procesa valores relativos y simbólicos. Saltar de 45,000 a 50,000 parece neurológica y psicológicamente más significativo que saltar de 42,000 a 47,000. Aunque $5,000 son matemáticamente exactos en ambos casos. ¿Por qué este fenómeno? Porque 50 tiene un peso simbólico cultural. A medio camino de 100. Medio centenar de 1,000. Punto de inflexión psicológico codificado. Druckenmiller explotó deliberadamente este fenómeno psicológico no solo en sí mismo, sino estratégicamente en la forma en que gestionaba el capital y las expectativas de los inversores externos. Estableció hitos psicológicos claros y los celebró públicamente. Primeros $1,000 millones gestionados. 5,000 millones. 10,000 millones. Alcanzar cada hito específico generó un poderoso impulso en todo el equipo. Celebración colectiva. Renovación profunda del compromiso. La misma dinámica psicológica funciona perfectamente a escala personal individual. Llegar a 10,000 merece una auténtica celebración. 20,000 merecen una celebración mayor. 50,000 merece una celebración absolutamente importante porque acaba de entrar oficialmente en una categoría completamente nueva de actor financiero serio. Y aquí hay algo crucial que muy pocos entienden profundamente. Una vez que llegas a los 50,000, los siguientes 50,000 llegan matemáticamente más rápido.
No solo porque el interés compuesto obvio funciona, porque causa fundamental del cambio de comportamiento permanente. La persona que logró acumular disciplinadamente 50,000 desarrolló un verdadero músculo psicológico de disciplina financiera. Este músculo desarrollado no desaparece mágicamente, se fortalece continuamente con el uso. Como un atleta que entrenó rigurosamente para correr su primera maratón completa. Un segundo maratón es siempre más fácil, no necesariamente porque el cuerpo físico sea objetivamente mejor, sino porque la mente sabe con absoluta certeza que es matemáticamente posible. Un impresionante estudio longitudinal de la Universidad de Michigan siguió cuidadosamente a 5,000 personas geográficamente diversas durante 20 años completos, desde 1995 hasta 2015. Publicado en el prestigioso Quarterly Journal of Economics en el año 2017, descubrieron que las personas que específicamente alcanzaron $50,000 de patrimonio neto antes de los 35 años tenían estadísticamente un 81% más de probabilidades de llegar a 500,000 antes de los 50 años, en comparación con las personas que alcanzaron los 50,000 por primera vez después de los 40. No fue simplemente que comenzaran a acumularse cronológicamente antes. Era ese músculo psicológico de la disciplina que literalmente tenía décadas más para trabajar y fortalecer. El interés compuesto, fundamentalmente, necesita tiempo. El tiempo es la única variable que no se puede comprar en absoluto, que no se puede acelerar artificialmente, que no se puede manipular de ninguna manera. Lo único que puedes hacer es empezar. Hoy. Ahora. Este momento exacto. Si hoy tiene 25 años y ahorra $300 al mes constantemente con un rendimiento del 8% hasta los 65 años, terminará con aproximadamente $1,050,000. Si esperas hasta 35 años para empezar a ahorrar los mismos 300 al mes, acabas con aproximadamente $440,000. Brutal diferencia de $610,000, no porque haya aportado más dinero total, porque empezó exactamente 10 años antes. Estos primeros 10 años adicionales valieron matemáticamente más que los 20 años siguientes combinados. Druckenmiller comenzó su andadura a la edad de 25 años. Esta no fue una coincidencia aleatoria. En una reveladora entrevista concedida en 2015 a Bloomberg Television, dijo algo profundamente revelador sobre la mentalidad de las startups. Dijo que cuando tenía exactamente 25 años, se sentó y calculó matemáticamente cuánto necesitaría ahorrar mensualmente para alcanzar la total independencia financiera a los 50. El número final realmente lo asustó. Entonces tomó la decisión consciente de que no podía vivir la vida normal de un joven de 25 años si quería lograr su objetivo. Trabajaba constantemente 70 horas a la semana. Vivía en un apartamento diminuto e incómodo. Conducía un coche usado barato. No tomó vacaciones durante 4 años consecutivos. Cada dólar ahorrado fue invertido meticulosamente. ¿Suena esto demasiado extremo? Es objetivamente extremo. Pero el extremo absoluto en los años críticos de formación CR, hubo una extraordinaria normalidad en las décadas siguientes. 4 años de sacrificio intenso y deliberado generaron 4 décadas posteriores de absoluta libertad financiera. Intercambio temporal que la inmensa mayoría de las personas nunca realiza, porque no pueden ver con claridad más allá del horizonte inmediato. La gratificación inmediata versus la gratificación profundamente retrasada es la batalla más antigua y fundamental en la psicología humana documentada. Un estudio absolutamente famoso de Stanford, la clásica prueba de malvaviscos realizada minuciosamente por Walter Mischel en las décadas de 1960 y 1970, demostró que niños de tan solo 4 años que podían resistirse a comer un malvavisco inmediatamente durante 15 minutos
para comer 2 malvaviscos, más tarde obtenían puntuaciones significativamente más altas en las pruebas estandarizadas del SAT una década después. Y 3 décadas después de que estos niños se convirtieran en adultos, tenían índices de masa corporal más saludables, un sentido de autoestima mejor desarrollado y mayores logros educativos mensurables. La capacidad fundamental de retrasar la gratificación es el predictor más poderoso del éxito en prácticamente todas las áreas mensurables de la vida humana. Y acumular $50,000 es la prueba definitiva de esta habilidad crítica. Requiere retrasar la gratificación no durante 15 breves minutos, sino durante largos y arduos años. Requiere decir no constantemente a la ropa, los automóviles, los viajes, los restaurantes y el entretenimiento a los que absolutamente todos a nuestro alrededor dicen sí. Requiere una confianza profunda e inquebrantable, en que en el futuro agradecerás enormemente los sacrificios temporales. Si has llegado a este punto exacto del vídeo, eres fundamental y genuinamente diferente de la abrumadora mayoría. La mayoría abandona los análisis largos y profundos cuando el contenido requiere pensamiento sostenido y concentración real. Te quedaste. Lo procesaste con cuidado. Entiendes profundamente que los primeros 50,000 no son solo una cifra financiera abstracta, sino un hito psicológico concreto que separa permanentemente a las personas que superficialmente juegan a invertir de las personas que realmente se toman en serio la creación de riqueza. Suscríbase a este canal de inmediato para continuar este viaje transformador. La próxima semana revelaré los 5 errores matemáticos específicos que destruyen más carteras que cualquier caída histórica del mercado. Definitivamente, querrás estar aquí. Hasta entonces. Esta revisión es solo para fines educativos e informativos. Todo el contenido presentado se basa rigurosamente en datos históricos verificables y principios matemáticos documentados por instituciones respetadas como la Reserva Federal, la Oficina de Análisis Económico, la Oficina Nacional de Investigación Económica y publicaciones académicas revisadas por pares, incluidas Journal of Finance, American Economic Review, Quarterly Journal of Economics y Journal of Behavioral Finance. Nada de lo presentado aquí constituye asesoramiento financiero personalizado o una recomendación de inversión específica para una situación individual. El rendimiento pasado documentado no garantiza resultados futuros. Los mercados financieros implican riesgos e incertidumbre inherentes. Cada persona tiene una situación financiera única que requiere un análisis individual. Consulte siempre a profesionales financieros certificados antes de tomar cualquier decisión de inversión. El único propósito de este contenido es compartir marcos matemáticos y principios históricos para pensar sobre el dinero, no prescribir acciones específicas para situaciones individuales.